refrán popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente este refrán refiere a las compañías, que muchas veces determinan nuestra conducta porque influencian en nosotros. Pero hay otras cosas que determinan nuestro andar o el camino en el que andamos. Por ejemplo, el camino en el que andamos, justamente. ¿Cuál es el camino en el que andamos? También la forma en la que andamos. Todas esas cosas determinan quiénes somos o nuestra conducta. Y en esta serie de justamente de conducta cristiana, es que Mario nos habló de el andar digno, una forma en la que debemos andar. Si no lo vieron, recomiendo que puedan verlo en el canal de YouTube de la Iglesia de la Espada. Y en el capítulo de hoy vamos a ver el andar en el Espíritu. Entonces vamos a Gálatas 5, versículo 16, que va a ser nuestro versículo puntapié, para poder tener la meditación del día de hoy. Así que vamos a Gálatas. En la versión de Reina Valera dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acá nos habla de andar en el Espíritu y de no satisfacer esos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay una temita de traducción que podría también traducirse que si andamos en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Eso es andar en el Espíritu. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esos impulsos, esas ganas de hacer determinadas cosas, van a ser opacadas por la guía del Espíritu. Y bueno, podríamos terminar el mensaje acá. Qué fácil sería decirles: bueno, ahí tienen la clave, ahí tienen el punto en el que tienen que centrarse el día de hoy, y es eso. Así que muchas gracias y terminamos por acá. Pero no es tan fácil. Vamos a ver a lo largo de estos breves minutos 3 puntos, ¿sí? Vamos a entrar en el primero, que es que si andamos obedeciendo o siendo guiados por nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a tener un buen resultado. Y podemos leer en el versículo 19 de Gálatas 5, que dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y ahí vamos a ver los resultados de seguir esta naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. Y no puede decir: bueno, pero yo estoy un poquito lejos de estas cosas. Pero no se preocupen, que hay para todos: hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y la verdad que Pablo no deja a nadie afuera. Creo que todos nosotros tuvimos alguno de estos pecados o resultados que da el seguir o obedecer la naturaleza pecaminosa. Y esto sabemos que no nos hace bien a nosotros ni hace bien a otras personas. Y también Pablo termina diciendo: permítanme repetirles lo que dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y es así. El que lleve esa clase de vida, el que practica ese pecado, no va a heredar el reino de Dios, no es un hijo de Dios verdadero. No es que la salvación se pierde, es un tema de que realmente si transitamos este camino, si seguimos obedeciendo la naturaleza pecaminosa, es que realmente no hubo un cambio en nuestra vida. Y no tiene un resultado positivo para nada. Y otro versículo que nos habla de este resultado o de qué podemos esperar cuando seguimos y obedecemos a nuestra naturaleza pecaminosa es Gálatas 6, versículos 7 y un poquito del 8, dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. ¿Cuántas personas hemos visto que han caído de forma desenfrenada en satisfacer esos deseos y han terminado muy mal?
o personas que simplemente quizás no se ven las consecuencias externas, pero sí consecuencias internas que quedan, de personas que no son felices, de que no sienten que su vida tenga un sentido, porque realmente solo viven para satisfacer esos deseos personales que no les hacen bien a ellos ni les hacen bien a otros. Entonces este es el primer punto, realmente entendamos que seguir nuestra naturaleza pecaminosa no nos va a llevar a ningún lado, o por lo menos ningún lado positivo. Dice Gálatas 6:7, destrucción y muerte. Así que, como primer punto, es un punto súper importante. El segundo punto, es un poco raro decirlo, pero si alguna vez sentiste de que tenés una tendencia a que esa naturaleza pecaminosa salga y quiera todo el tiempo ser la que predomina, no te preocupes, sos una persona normal. Y esto tiene que ver con justamente que es nuestra naturaleza y que al gran apóstol Pablo también le pasaba. Vamos a leer un versículo en Gálatas, Gálatas 5, que justamente es el pasaje que estamos viendo en el versículo 17, que yo me lo salté a propósito. Dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas acciones. No son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ahí el versículo en la versión Reina Valera dice: y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, lo que nosotros queremos hacer, que sería, bueno, hoy me levanto y tengo unas ganas de poder agradar a Dios, de poder seguir bien en mi vida cristiana, de poder caminar bien este camino, y ¡pum! A la primera ya meto la pata. Y bueno, eso es algo que no es lo esperable, no es lo que Dios quiere, no es algo que digamos, bueno, no tenemos que tomarlo en cuenta, pero sí es algo normal. Muchas veces nos castigamos y pensamos que, bueno, somos irremediables, pero también esto le pasó al apóstol Pablo. En otro pasaje, en este caso Romanos, en el capítulo 7, versículos 21 al 25, Pablo va a hacer una declaración bastante triste de sí mismo. Dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy un esclavo del pecado. Y acá Pablo dice varias cosas muy interesantes. Primero, de alguna forma me deja un poco tranquilo de que a Pablo le pase lo mismo que a mí. Obviamente uno a Pablo lo tiene como muy allá arriba, como a veces decimos, porque decimos, bueno, es un apóstol, el Señor mismo después de haber muerto se le apareció, tuvo una conversión impresionante, era, bueno, de los que trabajó y fue por todos lugares llevando la palabra de Dios, pero también le pasaba eso, que lo que no quería hacer, eso hacía, y lo que quería hacer le costaba. Y bueno, es nuestra naturaleza pecaminosa, Dios sabe que esto existe. Y bueno, Mario también, cuando nos hablaba del andar digno, nos hablaba y nos decía que no es un andar en el que no me voy a equivocar. Es un andar en que tengo que aprender a pedir perdón, de que tengo que aprender a volver a Dios. Y bueno, esto es parte, ¿no? De que tenemos que entender de que esto, bueno, puede pasar. Somos seres humanos normales si nos pasa esto. Y ahí
el pobre Pablo hablaba de, bueno, soy un pobre desgraciado, decía. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y hablaba también de que la guerra está a nivel de la mente. Dice en el versículo 23, dice, hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y eso es lo que, cuando en la Biblia se habla del corazón, los hebreos, los israelitas no tenían una palabra para el cerebro, no tenían ese concepto. Eso era la palabra corazón. Como dice ahí Proverbios 4, que dice que bueno, que cuidemos nuestro corazón porque emana la vida, habla de la mente. Y si tendremos que cuidar la mente, si tendremos que cuidar este precioso recurso que Dios nos ha dado y poder que esa batalla, esa guerra que se libra en nuestra mente, poder hacer que sea ganada por el Espíritu Santo. Y eso, bueno, como dice también otro pasaje de la Escritura, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo, pudiendo realmente renovar nuestra mente, también como dice Romanos. Y hay un dicho que, no sé, por lo menos yo lo escuché de Enrique Vázquez, que hablaba, que decía Martín Lutero, que decía que no puedo evitar que los pájaros anden merodeando por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en ella. Entonces esto nos habla de que nuestros pensamientos pueden andar por ahí en nuestra cabeza volando, pero podemos y debemos saber y prestar mucha atención a lo que se graba en nuestra mente, lo que estamos continuamente pensando y está ahí constantemente en nuestra cabeza. Nosotros sabemos cuáles son esos pensamientos y cómo llenar nuestra mente de cosas que realmente sean positivas, como dice Filipenses 4:8, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable, todo buen nombre, todo lo digno de alabanza, todo lo que haya virtud alguna, todo en eso tenemos que pensar. Entonces, teníamos a ese segundo punto que es, bueno, es normal lo que me pasa y bueno, tenemos que cuidar nuestra mente. Pero ahí Pablo nos deja un último punto cuando nos habla en este pasaje de Romanos 7, que es la clave para todo esto de lo que vamos a estar hablando. Que dice, gracias a Dios, el versículo, estamos en Romanos 7:25, dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Salvador. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la palabra de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado, pero la respuesta está en Jesucristo. Y si hoy estás mirando este video, te estás identificando con algunas cosas de que, bueno, no podés hacer lo que vos realmente querés, sentís que estás esclavizado por un deseo interno de hacer las cosas mal, seguramente te puede faltar tener un encuentro personal con Jesucristo. Si no tuviste todavía un encuentro personal con Jesucristo, es el momento de hacerlo. Es el momento que digas, soy un pecador, soy una pecadora, y entiendo que Jesucristo es la única forma en la que puedo llegar a ser salvo. No por algo que yo haya hecho, sino por la muerte, y no solo la muerte, sino la resurrección de que Jesús volvió a vivir y puede darme vida eterna. Así que si hoy no tuviste, si hoy te das cuenta que nunca tuviste este encuentro con Dios, este encuentro con Jesucristo, hacelo hoy. Así que esta es la clave, Jesucristo. Y para los hermanos de la iglesia, los que siempre nos vemos y obviamente hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, también tenemos que recordar algunas cosas. Entonces vamos a ir a Romanos 6 para ver algunos puntos interesantes. Romanos 6:12, que nos habla y nos dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Nuevamente, qué sencillo sería simplemente seguir esto y nada más, pero bueno, esto nos habla de que no tenemos que permitir. Si no tenemos que permitir, se puede permitir o no permitir. Y ahí nos
me hace pensar en todo lo que tiene que ver con el dominio propio, en lo que tiene que ver con nuestra voluntad. Dios ha puesto una voluntad en nuestra vida y nosotros podemos de alguna forma tomar decisiones, elegir. Cuando yo me levanto todas las mañanas, elijo qué vestirme, elijo si lavarme los dientes o no, elijo qué desayunar. Bueno, un montón de decisiones voy tomando. Elijo amar a mi esposa cada día. Y esas son todas decisiones. Y así como tomo esas decisiones, tengo que también decidir, bueno, no permitir que el pecado controle mi manera de vivir. Y ahora vamos a ver algunas cosas, pero esto es lo primero, ¿sí? El dominio propio. Obviamente el dominio propio también es un fruto del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver algunas cosas. Después, en el 13, estamos en Romanos capítulo 6, dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces acá nos habla de justamente nuestro cuerpo, que es nuestra caja, lo que nosotros interactuamos con el mundo, ¿no? Y muchas veces es lo que usamos más para pecar. Obviamente también está nuestra mente, pero nuestro cuerpo siempre está en contacto ahí con esa naturaleza pecaminosa. Y bueno, ahí nos habla de entregarse, ¿sí? Habla de entréguense completamente a Dios. Y esto parece un poco tonto, pero a veces lo que nos falta es a Dios. Es realmente rendirnos y decir, bueno, yo ya no puedo, ya no es mi lucha, sino que es tu lucha, Señor. Entregarse a Dios, dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, nos controle. Obviamente tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que, bueno, también lo decía Mario, ¿no? En el andar digno, de poder acercarnos a Dios confiadamente. No luchemos más. Muchas veces estamos luchando con un montón de pecados, con un montón de cosas, y bueno, la clave puede estar tan cerca como este versículo, que es entregarse, ¿sí? Y antes de terminar, quería leer Romanos 8, que es un poco la continuación de después del 6, bien el 7 que lo estuvimos ya leyendo, y sigue en el 8, toda esta parte de un montón de cosas súper interesantes que Pablo nos habla, y dice Romanos 8.1: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si como hablamos, ya aceptaste a Cristo como un Salvador y perteneces a Cristo, ya no hay condenación para vos. Y muchas veces cuando pecamos, cuando no andamos en el Espíritu, lo que tendemos a hacer es a alejarnos, a decir, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente apto para ser un hijo de Dios. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que hizo Jesucristo, y justamente es lo que dice ahora, dice: y porque ustedes, estoy leyendo Romanos 8.2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ya que estamos en Cristo Jesús, tenemos ese poder disponible de ya no estar más atados o esclavizados al pecado, sino que podemos ser libres. Y que esto también nos hable de acercarnos, ¿sí? Y el versículo 3 y 4 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos
a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. La clave es Jesús. La clave está en poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y después, como dice acá, poder aferrarnos, poder utilizar ese poder que está disponible para nosotros. Y como también veíamos un poquito antes, esta es una batalla que se libra en nuestra mente y es una batalla que se libra cada día. Así que como conclusión y recomendación, que podamos tener este versículo como lema. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Deja que Dios transforme tu manera de pensar y acércate a Él, y vas a poder descubrir y conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, un bendecido domingo, lunes, martes, cuando escuchen este mensaje para ustedes, y que podamos andar en el Espíritu, que podamos acercarnos a Dios.